Alumnos de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y de la asignatura de Fundamentos de la Investigación. Les habla su docente en línea, Claudia Valencia, y en esta ocasión, como les comenté en el videotutorial pasado, vamos a hablar sobre las fuentes de consulta que puedo utilizar. Ya estamos en esta semana trabajando sobre el foro y hay alguna pregunta precisamente sobre esto, ¿no? Sobre qué fuentes son las idóneas para que podamos utilizar. Comenzaré por decirles que si van a consultar en el internet, en un buscador, un motor de búsqueda como este, bueno, traten de buscar las páginas, en este caso que sean oficiales, todos los documentos que puedan encontrar de algunas universidades, esas son referencias válidas. ¿Cuáles no son referencias válidas? Todos los blogs, a lo mejor ustedes me puedan decir, hay mucha información interesante en los blogs, sí, pero no está comprobada y no tenemos una fuente oficial que pudiera demostrarnos que esa información es fidedigna. Entonces es mejor no utilizar información de blogs, no utilizar información de Wikipedia, de páginas como El Rincón del Vago, como Buenas Tareas, como Sliders, etcétera, ¿no? Las mejores fuentes de información son las que ya han incluso ustedes comentado en el foro, como libros, como revistas científicas, como artículos académicos, como documentos oficiales. Por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación es un documento oficial que tiene validez para una investigación. Y algunas páginas de internet como las que vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo estuve buscando precisamente sobre turismo y tenemos esta página que se llama recitsectur.gov.mx. Es decir, todas las páginas que terminen en estas siglas .gov.mx son páginas oficiales de la Federación y nos presentarán la información de alguna manera oficial que se genera en México. Esta en especial es muy interesante para ustedes porque si nos vamos a la parte aquí de repositorio, es decir, todo el conglomerado de documentos que tienen sobre turismo, aquí los vamos a encontrar. Entonces, podemos dar ahí y nos va a abrir una página en donde vamos a ver distintos documentos. Por ejemplo, investigaciones o artículos académicos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Sistema Integral de Territorios Turísticos, el turismo religioso como elemento revalorizador de una tradición local y la incorporación de Jalostotitlán a los pueblos mágicos. Miren, por ejemplo, este tema en especial, si se dan cuenta, está presentando su título, ¿sí?, como muy preciso. Cuando ustedes preguntaban sobre la delimitación del tema, aquí nos está diciendo que va a hablar del turismo religioso, de un pueblo, en este caso mágico, y que se llama Jalostotitlán y que seguramente está en Jalisco. Entonces, ya estamos determinando de alguna manera el tema de investigación. Pero también lo estamos delimitando y no estamos hablando del turismo religioso en toda la República Mexicana, ¿sí? Por eso les comentaba que habrá que siempre ir cerrando precisamente los temas para irlos acotando y que ustedes también ya lo comentaron en el foro de la semana pasada. Bueno,
aquí tenemos diferentes documentos que ustedes pueden checar, los pueden descargar y puede ser interesante que los vayan revisando, porque recuerden que tienen que revisar por lo menos 3 fuentes de las que van a ser algunos párrafos dentro de su evidencia de aprendizaje. Estas pueden ser opciones. Obviamente me van a decir, bueno, es que eso ninguno de estos temas van de acuerdo con mi tema de investigación. Bueno, entonces pueden buscar precisamente aquí en el buscador, pueden poner el tema, las palabras claves que necesiten, por ejemplo, como ecoturismo, y filtrarlo, ¿no? Dar el filtro, y aquí me va a presentar lo que tenga sobre este tema. Ahí está. ¿Por qué invertir en el turismo alternativo en México? Por ahí alguien que está trabajando con ecoturismo, bueno, este documento le puede servir. El turismo responsable, etc. Entonces, aquí esta es una buena fuente de investigación. Ahora, la cuestión es también cómo vamos a utilizar la información, y ahorita más adelante vamos a platicar sobre eso. Otra página obligada para hacer una investigación en México es precisamente esta, la del INEGI. El INEGI es un portal donde tenemos toda la información de nuestro país a través de todos los años. Ellos también hacen investigación y están documentos muy interesantes aquí. No solamente se trata de la estadística, sino también se trata de todo lo que hace se hace en México a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Aquí está esa información. Entonces vamos aquí a la parte donde tiene su propio buscador. Le ponemos en este caso turismo, ir, y nos va a presentar una serie de opciones que necesitamos revisar. En lo que abre la página, es que tengo varias páginas abiertas precisamente para que ustedes puedan checar. Bueno, aquí tenemos precisamente lo que nos está mostrando: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Este documento les presentarán datos estadísticos sobre el turismo a nivel nacional de diferentes años. Entonces, otra de las cosas que tenemos que recordar es de que nuestras fuentes deben de ser por lo menos 5 años antes o lo más reciente que podamos obtener. Y para los libros, bueno, podemos obtener algunos libros de 10 años antes cuando se trate de teorías o de algún documento histórico que requiera nuestra investigación. Miren, por ejemplo, aquí está el Sistema de Cuentas Nacionales del 2000. En este caso, pues no solamente quisiéramos un estudio retrospectivo, pues entonces tendríamos que checar este tipo de documentos. Ahora, por ejemplo, si ponemos turismo buscar aquí en el mismo buscador, damos clic en la opción de Sistema de Cuentas Nacionales. Perdón, me equivoqué. Tendría que ser, en lugar de todo el sitio, hacer el filtro para que me salga la información más detallada. Aquí lo que me va a abrir es el documento precisamente del Sistema de Cuentas Nacionales, el preliminar, con base en el 2008. Y aquí en esta parte donde dice todo el sitio, en lugar de decir todo el sitio, solamente me voy a ir al BIE, a las cuentas nacionales. Miren, cheque. Ahí está, Banco de Información del BIE INEGI, y buscar. Entonces ya se reduce la información, ya no me va a traer todo lo que
más que lo que yo en este caso pueda utilizar. Por ejemplo, porcentaje de personal en las instituciones de las administraciones públicas estatales de turismo, ¿sí? Por ejemplo, porcentaje de las instituciones de las administraciones públicas estatales, turismo a nivel nacional. Entonces, esta información, por ejemplo, yo la puedo citar en un documento y puedo decir, bueno, las administraciones públicas estatales en el turismo es el del 2.58 en el 2012 y de acuerdo al INEGI, etcétera, ¿no? Aquí ustedes pueden ir checando cada uno de estos datos. Y obviamente hay todavía muchísima más información que ustedes pueden revisar. Es por eso que les recomiendo que vayan checando también esta página. ¿Qué otra información podemos traer a nuestras investigaciones? Las tesis, ¿no? Las tesis son súper importantes. Esta es una página de otro país, pero por ejemplo las universidades generalmente tienen tesis y entonces nosotros podemos revisarlas para dos cosas. Primero, porque algunas se puedan relacionar con nuestros temas de investigación y segundo, para que nos demos cuenta de cómo se va estructurando una investigación, porque una tesis no es otra cosa más que una investigación. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una universidad de Quintana Roo que se llama CIDETUR, Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo, y en este caso son 3 tesis que tenemos aquí, por ejemplo, de el turismo de naturaleza como alternativa para el desarrollo de la región sur de Quintana Roo. Si damos aquí en la parte de descargar, me va a aparecer la tesis en una parte así. Ajá. En este caso es una tesis para obtener el grado de maestría, es decir, nosotros podemos consultar tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. El turismo se llama el turismo de naturaleza como alternativa para el desarrollo de la región sur de Quintana Roo. Si se dan cuenta, vuelve a suceder lo mismo con el tema que les comentaba hace un momento. Aquí está hablando el turismo como alternativa, es decir, hay un problema en el turismo y estamos hablando de la región sur de Quintana Roo, es decir, estamos de alguna manera delimitando, ¿no? Desde el título. Y bueno, aquí nosotros podemos irla revisando, también se puede descargar y aquí no están hablando de otra cosa más que del turismo sustentable o ecoturismo, y ahí habría que ver cuáles son las diferencias entre uno y otro y demás, ¿no? ¿Qué otro pueden encontrar? Bueno, si hacen la búsqueda de revistas científicas sobre turismo, es decir, algo que me aporte cosas importantes para la investigación y que sean fidedignas, es decir, que ya hayan pasado por una revisión. Cuando nosotros hablamos de artículos académicos, cuando hablamos de revistas académicas o revistas científicas sobre algún tema, es que de alguna manera si lo están publicando es porque tiene una revisión previa y lo que nos están presentando es algo fidedigno, algo validado. Y eso es lo que necesitamos para nuestros temas de investigación. Entonces, ustedes pueden ir revisando, por ejemplo, Redalyc es una buena opción porque es una base de datos que ustedes pueden checar y hay algunas otras bases de datos e incluso también entren a las páginas de las universidades como la UNAM, como la UAM, como todas aquellas universidades que tengan la carrera de turismo, porque obviamente van a tener tesis sobre ese tema. Bueno, ahora, ¿cómo es que vamos a citar la información? Esto es muy importante. Para mí, la forma más sencilla, hay varios tipos de poder citar información.
la más sencilla y la que más se está ocupando en este momento y la que yo les voy a pedir es el citado sobre el APA. Entonces, aquí ya tengo el documento que incluso les voy a subir también a la plataforma para que ustedes lo tengan. Es un PDF y es guía de redacción en estilo APA. En el documento que ustedes tienen, que se llama Aproximación al Conocimiento Científico, para esta semana aparece ahí esto de cómo redactar con un estilo en especial, ¿no? Ahí nos presentan varios estilos diferentes y en este caso el que yo les voy a solicitar es el APA porque es el más sencillo, es el que ustedes pueden utilizar de manera más fácil. Pero para esto tendrán que revisar precisamente este documento que se llama Guía a la Redacción en el estilo APA de la 6ª edición. Entonces, para ir rápido y básicamente a lo que yo requiero, aquí en esta guía, bueno, les van a decir cuáles son las reglas, cómo, por ejemplo, tienen que entregar el documento, el formato general del trabajo, que debe ser en un documento de Word, con letra Times a 12 puntos, que el texto sea doble espacio, que debe de tener una sangría, etcétera, ¿no? Pero eso no me interesa tanto como esto, es decir, cómo vamos a citar la información. En el sistema de APA, lo que vamos a utilizar siempre son los años y los apellidos. El primer apellido del autor que está presentando la información. Por eso siempre les he dicho, habrá que referir, es decir, habrá que citar la referencia. Si yo estoy consultando a un libro que está escrito por un señor que se apellida Montes, entonces, y que además se publicó en el año 2011, siempre voy a poner Montes y el año, entre paréntesis. Dice que el turismo en México es importante, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que yo voy a meter esta cita? Esto, así como ustedes lo ven, se llama cita. Bueno, cuando yo esté hablando de algo que yo no estoy generando, sino que lo leí y que de alguna manera lo estoy parafraseando, es decir, no lo estoy diciendo tal y como lo dice el autor, sino lo estoy explicando con mis propias palabras, entonces tendrá que ir la cita de esta manera. Cuando estoy copiando la información y que la estoy copiando tal cual, como cita tal cual como aparece en el documento que estoy refiriendo, entonces se pone de diferente manera, ¿sí? Se coloca la información que se está poniendo, que se está utilizando, por ejemplo esta, y se le ponen dos comillas, una comilla aquí, una comilla cuando termine, y entonces al final voy a colocar la referencia y siempre entre paréntesis, seguido el apellido por una coma y el año. Siempre es importante citar la información. ¿Por qué? De otra manera, cuando ustedes nada más copian y pegan, entonces eso no se llama construcción del conocimiento. Eso se llama plagio. Y el plagio está penado, ¿sí? Por eso precisamente en esta semana hablamos de la cuestión axiológica y ustedes mismos en los comentarios y aportaciones que están realizando en el foro dicen de la importancia de utilizar o de aplicar más que nada la honestidad. Cuando nosotros estamos realizando un documento debemos de ser honestos y colocar información que sí, ya la leí, ya la analicé, ya la reflexioné y además estoy colocando mi postura, pero siempre
a través de el autor que generó de alguna manera la información. Esto es muy importante, chicos. Entonces sí necesito que revisen este documento para que ustedes puedan ir citando. Recuerden que también al final se ponen las referencias. Una cosa es la cita que se haga textual o parafraseada dentro del documento cuando nosotros estamos mostrando la información, y otras son las referencias. ¿Qué son las referencias? Bueno, pues precisamente los títulos de los documentos que nosotros, junto con los autores que nosotros hemos utilizado para realizar ese trabajo. Entonces, también pueden ir a esta página que es, me voy a regresar para que ustedes chequen cómo la busqué en el Google o Google. Solamente le puse APA y entonces esta es la primera que me aparece. Es un pues como una pequeña plataforma que se ha creado el TEC de Monterrey, y es muy fácil para que ustedes puedan crear su referencia, perdón. Entonces entran y entonces digo, bueno, yo utilicé un libro, entonces hago aquí clic y el autor es Montes Pedro, ¿sí? El año de publicación es en el 2012. El título del libro se llama Turismo Ecológico. El lugar de publicación México DF. Y la editorial, no sé, se me ocurre que es de Paidós. Entonces le pongo aquí generar ficha y esta es mi referencia. Ya solamente la tengo que copiar y pegar en mi documento en donde estoy desarrollando mi trabajo de investigación. Esa es una forma muy fácil. Ahí, si se dieron cuenta, por ejemplo, aquí está mi documento y al final voy a poner referencias y coloco la referencia del libro que en este caso utilicé. Recuerden que van en orden alfabético, entonces si tengo alguno antes de aquí, bueno, lo voy colocando. También incluso en el documento, en la guía precisamente del APA, les va explicando, acá está, aquí les va explicando cómo ir acomodando precisamente esas referencias, pero ustedes pueden utilizar esta página, es muy fácil. Si su fuente es una revista, van a hacer exactamente lo mismo, un periódico, una enciclopedia, un capítulo, de un libro o un artículo que hayan encontrado en una página web. También todo lo que nosotros consultemos se puede referenciar. Pues espero que esta información les haya servido, que la pueden utilizar para mejorar obviamente sus trabajos. Son cosas que nosotros tenemos que aprender a través de este curso y yo espero realmente que les pueda servir, y nos estamos viendo o nos estamos leyendo para la próxima ocasión. Les agradezco mucho su atención.